La RZ es la mejor opción. Información justa. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes, saludamos a todos nuestros oyentes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes para todos. Bueno, una semana más con otra autora, en este caso invitada, así que muy contenta. Por supuesto, muy contento. Y recordémosle a la gente que usamos barbijo, nos lavamos las manos y mantenemos la distancia y nos quedamos en casa todo lo que podamos, los que no tengamos que salir, digamos, por cosas esenciales, ¿no? Sí, por lo menos ahora hasta el 6 de junio, veremos en el futuro si sigue esto, aparentemente sí, pero bueno. Por supuesto, y le recordamos a la gente que nos pueden escribir por todas las vías y que estamos recibiendo todo lo que nos preguntan y si los pasamos a los autores, como el del la semana pasada que fue Jorge Maestro, que nos escribieron un montón y ya se los hicimos llegar a Jorge, así que él contesta desde sus redes. Y quería comentar que lo de Jorge Maestro, que se sube en el canal de YouTube de Argentores, tiene casi 100 reproducciones en menos de una semana, así que la verdad un éxito. Y además de las reproducciones que tenemos en la radio, ¿no? Que llegamos a ¿cuántas te pasé yo? 200, ¿no? Sí, un poco más, Facebook, sí, de Live, Facebook, sí. Y también nosotros la subimos a nuestras redes, así que es un éxito el programa. Agradecemos a toda la gente que nos escucha y nos ve, porque cada vez es más, ¿no es cierto? Se ha hecho muy grande y la verdad que estamos súper agradecidos porque empezamos con una prueba, ¿no, Alejandra? Una prueba piloto. Sí. Así que felicitaciones, que vos sos la creadora de este proyecto, así que te quiero felicitar públicamente y decirte que muchas gracias porque yo siempre confié en vos, pero hay mucha gente que no nos conocía con este proyecto, así que... No, igual gracias Raúl, y fundamental que estés en este proyecto, ¿no? Porque yo creo que no hubiera sido lo mismo si no estabas vos, así que somos un equipo. Le quiero agradecer a Argentores que nos provee de todos los autores y también a los autores de música, coreografías, de cine, teatro, televisión y radio, también los autores que hay de música, ¿no es cierto?, que nos provee Sadaic también, muchísimas entidades que quieren. Tenemos una lista para 2 años o 3, ¿no, Alejandra? Y sí, porque en realidad autores hay, por ejemplo, en Argentores hay casi 5.000. Imagínate, 5.000, si por año son 52 programas, tenemos para por lo menos 10 años, ¿no? Claro, bueno, qué lindo, la verdad que todo muy bueno y te felicito a vos que fuiste la de la idea nuevamente. Te cuento que te traigo la voz siempre del SADA, ¿no es cierto?, que es el sindicato de autores que se pueden asociar a través de somosautoreswebly.com, repito, somosautores.webly.com, y vamos a tener la voz de Diego D'Angelo, que nos va a dar lo último de lo que está sucediendo con el SADA. ¿Qué te parece? ¿Se puede escuchar? Sí, vamos a escucharlo, a Diego D'Angelo. Hola Alejandra, hola Raúl, les habla Diego D'Angelo del SADA, el Sindicato Argentino de Autores, para contarles las últimas noticias. Estamos muy contentos porque en la última semana muchos autores se han afiliado al sindicato. Varias decenas de autores argentinos comparten ahora esta decisión de tener un sindicato que defienda los intereses de los autores. Muy contentos, de verdad, estamos con esto. Si querés afiliarte al SADA, sumate a somosautores.webly.com y ahí podrás sumarte a esto que hemos armado hace 5 años, que es el nuevo sindicato de autores de Argentina. Muy bien, qué bueno. Sabes que cada vez te cuento, porque soy miembro del SADA, ¿no es cierto?, que cada vez son más los autores que se están inscribiendo
en el SADA, expliquémosle a la gente que nosotros desde el SADA defendemos al autor desde que comienza con la obra hasta que se debuta, ¿no? Solamente en eso, y tenemos muchísimas noticias para ellos, así que se tienen que acercar. Repito nuevamente, somosautores.weebly.com. Weebly es WEEBLY.com. Muy bien. Y se acercan y van a tener muy buenas noticias los autores. Así que desde ya, Diego D'Angelo, muchísimas gracias y alzada. Sí, gracias a Diego. Y recomendarle a los autores que si se inscriben ahora, lo bueno va a ser que dentro de unos años, cuando el SADA sea una entidad enorme, van a poder decir, yo fui de los primeros anotados en el SADA. Así que es una verdad. buena oportunidad. Como me pasa a mí, yo fui uno de los socios fundadores del SADA. Claro, y todos los que se anoten ahora en estos días o en estos meses van a poder decir dentro de un tiempo, yo fui de los primeros que apoyó el SADA. Así que es una buena idea. Por supuesto, pero Alejandra, perdóname que te corte, pero además se hacen charlas con grandes autores. Desde Zoom se van a poder conectar con un montón de gente porque tenemos muchísimos autores famosos y autores también de otros países, ¿no? Que intercambiamos ideas y eso es bueno, ¿no? Y se pueden anotar en las charlas que son totalmente gratuitas, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Raúl, ¿tenés algo más para decirme? Sí, por supuesto, te voy a contar, viste que este año cumple 100 años la radio, así que te voy a leer, te voy a contar que los finalistas del certamen de Fomento, se llama, de los 100 años de radio. El Consejo Profesional de Radio de Argentores anunció las obras finalistas en el marco del certamen de 100 años de radio, organizado por la entidad. La misma está ordenada alfabéticamente, son las siguientes. Estas son las obras seleccionadas. 100 años no es nada. Del otro lado del vidrio, donde la palabra cuenta, el día que apagaron la luz, las joyas de Susini, la radio en la calle, la sangre derramada, Payada, 100 años, Radio Argentina. En el certamen, que se embarca en la instancia de fomento para la actividad autoral lanzada, los argentores seleccionará en los próximos días las obras ganadoras en la categoría ficción, documental y podcast. Las obras participantes, mirá qué interesante lo que te voy a leer, como ficción o como documental, abordan al menos uno de los aspectos históricos, sociales y culturales referidos a los 100 años de la radiofonía. Recordamos que el jurado seleccionará un guión de ficción de 50 minutos, un documental radiofónico de 50 minutos, un podcast documental de 10 minutos y un podcast ficcional de 10 minutos de duración. Los seleccionados, que esto es muy importante, serán premiados con 100.000 pesos cada uno, pesos 100.000, tanto para el guión de ficción como el documental, o sea, cada uno va a ganar 100.000 pesos. Y con 25.000 pesos, cada uno de los podcasts de ficción y documental, todo o parte de estos premios deberá destinarse a la producción de las obras, su representación, grabación y edición. ¿Qué te parece, Alejandra? Genial. Vos pensá que si armás una ficción de 10 minutos y tenés 100.000 pesos de presupuesto para hacerlo, tiene que salir perfecto, porque ahí ponés todo ese dinero para producir un súper micro, y la verdad que está muy bueno el incentivo. Por supuesto, es buenísimo. Ahora le vamos a preguntar a la invitada que tenemos sobre todo esto, que es muy importante para los autores de radio y en este año de los 100 años de radio, ¿no? Sí, una experta en radio. Bueno, vamos a presentarla. Seguimos compartiendo Autores en Línea. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea.
Bueno, muy bien. Y le damos la bienvenida a Mercedes Di Benedetto, que es guionista de radio y además guionista de televisión. Es egresada del ISER, fue docente en diversas instituciones, estuvo en el Grafotécnico, bueno, en el ISER, en el ISEC, en la UCES, y estuvo en carreras de comunicación, en producción y dirección, también guión, locución. Y además coordinó talleres literarios para el área de cultura de la Municipalidad de Quilmes. Ella es de Quilmes, así que le damos la bienvenida a Mercedes Di Benedetto. Hola, Mercedes. Hola, Alejandra. Hola, Raúl. Un gusto estar. Hola, Mercedes. Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno. Un gusto estar al aire con ustedes. Bueno, y además Mercedes es miembro del Consejo Profesional de Radio de Argentores, un lugar importantísimo, ¿no? Mira, hay mucha tarea por hacer, porque la verdad es que nos ha tocado una era tecnológicamente, digamos, muy amplia para todo lo que tiene que ver con la difusión de lo radial, con todas las nuevas tecnologías, que a veces abruma un poco porque es como inasible, ¿no? Pero la idea es defender los derechos de los autores nuevos, además, que se están sumando a todo lo que tiene que ver con las redes por internet y bueno, la tarea es amplia. Contame, recién Raúl estaba nombrando a los preseleccionados al premio de radio. ¿Vos escuchaste alguno de los El certamen de fomento, perdón, sí. Alejandro, de los 100 años de radio? Sí, todos. En realidad, algunos, lo que tenía que ver con documental, tenían que enviarlo ya producido. Por esta cuestión de que si hay entrevistas, o sea, era necesario, no puede haber un guión previo, porque yo no sé lo que me va a contestar el entrevistado, no lo puedo guionar antes. Claro. En cambio, ficción sí, se podía enviar solamente el texto en un Word. ¿Y qué nos puedes decir del nivel? ¿Estuvo bueno? ¿Estabas contenta? ¿Te costó decidir? Sí, lo que nos llamó la atención, no sé por qué teníamos la idea previa de que iba a haber mucha ficción, y realmente lo que abundó fue el podcast documental. Ah, mira. Y con un abanico, digamos, de temas muy interesantes, porque obviamente estuvo el raconto de estos 100 años de la radio, compactado en esos 10 minutos, pero también algo, por ejemplo, hubo un documental que solamente estuvo, creo que lo nombraron hoy porque es del otro lado del vidrio, sí. Que habla de los operadores específicamente. Tan necesarios. Sí, acá lo tenemos a Hernán operando, sí. El otro lado del vidrio. El 24 de mayo fue el día del operador, así que aprovecho para saludarlo. Sí, un saludo. Y también la radio en la escuela, por ejemplo. Así que no, estuvo muy variado, muy nutrido. Bueno, sí, los operadores han tenido un rol importante. En una época eran fundamentales para poner los efectos, para... todo lo que uno iba hablando lo musicalizaban o ponían frases. Hubo distintas épocas, ¿no?, en donde los operadores actuaban muchísimo. Sí, de todas maneras siempre se sigue necesitando el operador atento, ¿no? Sí. Que sepa aprovechar el momento en que tiene que hacer su parte. Sí. Es verdad, Mercedes, es muy importante eso que estás diciendo, que el operador tiene que estar atento. Contanos por qué, vos que sos de radio, nosotros la estamos haciendo, pero viste que ha cambiado todo, ¿no? Sí, bueno, el otro día estaba hablando también con unos amigos sobre el tema de la irrupción de la cámara en la radio, ¿no? De lo visual. Sí. Y yo digo que, bueno, uno es un animal de costumbre, el hombre, y uno se va acostumbrando a las nuevas formas, pero que creo que muchos de nosotros opinamos que nos sigue extrañando, digamos, la irrupción de lo visual en la radio. Es verdad. No sé, es un poco, tiene que ver con la famosa magia de la radio, ¿no?
Sí, pero bueno... También está bueno verse las caras, así que... Sí, yo me acuerdo en el año 98, más o menos, yo trabajaba como productora en la FM 100 y la FM 100 hizo toda la transformación en donde se llamaba autocontrol, o sea, la misma locutora operaba, no había operadores y era un modelo copiado de la cadena SER de España, en donde todos recibimos un entrenamiento para manejar la consola, bueno. Y ahí en esas radios de España empezaron a usar la cámara y la verdad que nos llamaba muchísimo la atención observar, entrábamos por internet y veíamos desde España a la operadora que simplemente agarraba un papel y leía, ¿no? Claro. Pero después, bueno, se fue popularizando y hoy casi todas las radios no solo que tienen cámara, sino que tienen un televisor prendido permanentemente sin audio, pero... ya es como un clásico, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, pierde un poco la magia, pero bueno, al que le gusta la radio como radio, la sigue escuchando. Sí, creo que de todas maneras esta cosa, esta opinión subjetiva tiene que ver con un target, ¿no? O sea, las nuevas generaciones que ya, digamos, nacieron con esta hibridación de distintas, de distintas formas de comunicarse, no tienen este conflicto. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, el podcast, que ahora está de moda otra vez y que está creciendo muchísimo, por ejemplo, mantiene esa línea de nada de video, es puramente audio, así que un poco está tomando ese camino de solo audio, ¿no? Sí, vos sabés que en los últimos congresos que se hicieron sobre radio en Europa, estaba viendo, viste que se habla de la época de oro del radioteatro como el 40, el 50, ¿no? Sí. Los años dorados del radioteatro. Y una de las conclusiones que sacaron, creo que fue el año pasado, el año anterior, en un congreso en España, fue que vuelve la segunda época de oro del radioteatro o de la ficción radial, por decirlo de alguna manera, más moderna, gracias a los podcasts de ficción. De ficción, sí. La verdad, algunos son muy apasionantes. Creo que España fue una de las primeras que hizo ficciones como en forma de podcast y tuvieron un éxito impresionante y de ahí surgieron un montón más, pero... en Argentina hay mucho desarrollo, no sé si de ficción, pero sí de podcast. Sí, sí, sí. Es impresionante. Nosotros en el Consejo Profesional de Radio de Argentores estamos recibiendo las declaraciones de podcast y realmente hay un crecimiento interesantísimo en ese sentido. Así que además instamos, digamos, a los autores de podcast de las nuevas generaciones también que se acerquen a Argentores y que declaren. En este momento, bueno, obviamente con el tema de la pandemia, se puede hacer vía online, las ¿verdad? declaraciones vía mail. Uh-huh. Pero Mercedes, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo un podcast, ¿no? X, y voy y lo hago la declaración jurada en Argentores y Argentores que tiene algún convenio con Spotify o con la plataforma en donde se emite el podcast. Sí, sí, obviamente no es un trabajo fácil, se necesita, porque además somos prácticamente pioneros en el país, es pionero en el mundo en la salvaguarda de los derechos de autor de los escritores de podcast, así que en realidad hay que luchar un poco con la falta de antecedentes y no solamente las intenciones del Consejo de Radio, sino que se necesita de todo el equipo del Departamento de Legales de Argentores para poder trabajar a nivel legal, cosa que por supuesto excede a las capacidades que podemos tener nosotros en el Consejo, ¿no? Claro. Así que la gente, sobre todo, por ejemplo, que está subiendo su material a iVoox, otras plataformas, tiene que acercarse a Argentores porque hay muchas plataformas que ya están pagando y las otras están en vía de hacerlo. Qué buena noticia. Qué buena sí. Noticia. Ahora, yo quiero saber esto. Por ejemplo, yo voy y declaro
este programa, por ejemplo, Autores en Línea, lo declaro, hago la declaración jurada, llevo una copia a Argentores, ok, ¿no? ¿Y cómo hace Argentores para chequear y que saber realmente que este programa está al aire? O sea, ¿hay alguien que se dedica a escuchar los programas, a seguirlos? Por supuesto, hay inspectores, sí. A ver, contame cómo es eso. Sí, lo que se hace generalmente, bueno, hay varios caminos. Por un lado, porque acá tenemos que diferenciar, hay materiales que son como microprogramas, que son como cápsulas, digamos, dentro de un programa mayor. Muchas veces ese nombre no aparece en la grilla, aparece en las grillas de las radios el nombre del programa, no de cada uno de los microprogramas que lo integran. Entonces es como si yo dentro de un programa de 2 horas tuviera un micro de 5 o 10 minutos. Sí. Bueno, eso es difícil que aparezca en las grillas, entonces ahí sí Argentores envía, digamos, le envía estos datos a un inspector para que compruebe esto. Pero si no, a veces simplemente con una justificación, digamos, de la radio, que la radio mande un papel que diga que sí, efectivamente, este programa está saliendo al aire en esta radio, es suficiente, o a veces que aparezca en la grilla que ahora están publicadas en Internet, antes eran las revistas o en los diarios, que aparezca el nombre del programa en las grillas que se están publicando. Ok, está bien, claro, pues vos como decís vos, es una declaración jurada en donde vos decís que realmente es así, y obviamente si también tenés el aval de la radio o del programa en sí mismo, se supone que está bien. Pero está bueno esa función de los inspectores, o sea, la persona que se dedica a escuchar y comprobar efectivamente que eso es real y que está al aire, ¿no? Nos ayuda mucho el hecho de que ahora en las redes quedan mucho los programas grabados. Ajá. O sea que no es que se escuchan en el momento y desaparecen y no tenés después de qué manera, digamos, chequearlo. Claro. Entonces está bueno a veces recurrir a, por ejemplo, Radio Cat o algunas otras formas, como acceder a YouTube o a otros o a Internet en general, y uno puede encontrar esos archivos, también es más fácil. Qué bueno eso de Radio Cat, ¿no? Que junta todos los archivos de todas las radios y de todos los programas. Es impresionante, salvo algunas específicas que se negaron legalmente, antepusieron, digamos, un recurso legal, y esa radio no queda en Radio Cat o Radio CUT. Sí. ¿Y sabés desde cuándo están? Perdón, le quería decir que eso es lo que tienen las nuevas tecnologías, que si yo quiero también volver a escuchar un tema que me interesó, por si lo agarré en el final de la charla, lo que sea, la puedo volver a escuchar, ¿no? Seguro, pasa con entrevistas, con programas que uno a veces realmente en el momento no puede, porque está dando uno clase, porque está trabajando, porque y es una tranquilidad sentir que, bueno, cuando llego a casa lo escucho, o tengo otro momento, otro día para escucharlo. Sí, pero bueno, Radio Cat no sé desde qué año está, pero me parece que Radio Nacional tiene un archivo, ¿no?, guardado de entrevistas. Sí, en realidad Radio Nacional lo tuvo al aire también, todo lo que era las 2 carátulas y otras ficciones que hubo, como Secretos Argentinos, más allá de otras entrevistas y otros programas, y uno podía acceder. Después hubo un problema, un hackeo, que desapareció todo de la página, y ahora, digamos, está volviendo a subir el material. Sí, porque bueno, es una pena, ¿no? Sí, por ejemplo, Secretos Argentinos fue un radioteatro que salió durante 3 años, 2010, 11 y 12, y estaban todos los capítulos subidos, eran capítulos de 45 minutos de ficción y 15 de la parte periodística que hacía Miriam Lewin, y bueno, y de un plumazo, de un día para el otro, desapareció todo. Qué horror.
Muy bueno. Pero bueno, ahora esperemos que Radio Cat se conserve y la verdad todo ese material es fabuloso. Yo lo uso mucho para ver otras entrevistas. La verdad hay cosas muy interesantes y está bien redireccionado. O sea, cuando vos escribís en Google realmente aparece bastante rápido Radio Cat. Porque vos podés poner etiquetas, sí, y además hacer recortes. Yo, por ejemplo, estoy haciendo 2 micros, uno de historia en Radio Nacional, sábados y domingos, en el programa de Guillermo Stronati, que se llama Tierra Adentro, y en Del Plata también los domingos estoy haciendo otro micro. Y la verdad es que los recorto esa parte, sobre todo porque ves, ahí volvemos a lo de Argentores. Me sirve porque yo directamente copio los links y los entrego a Argentores. Claro. Directamente, no necesitan ni inspector, porque yo copio esos links y directamente pueden escuchar, sobre todo porque tiene que ver también con la duración. No es lo mismo un programa de 1 hora para Argentores que un micro de 5 minutos. Claro. Entonces ellos tienen que chequear también la duración del material. Y contame, ¿de qué hablaste el sábado pasado? ¿De historia de qué época? Mira, hicimos obviamente el domingo el cierre de lo que fue el 25 de mayo, así que hablé de las fiestas mayas, de cómo se festejaba el 25 de mayo en años anteriores, que incluso en esa investigación me encontré con cosas que no sabía. Por ejemplo, elegían a la niña, digamos, más linda y mejor presentada y mejor vestida, y la pasaban en una carroza, la paseaban alrededor de la Pirámide de Mayo y todo el centro de Buenos Aires, en una carroza así como muy fastuosa, tirada por 4 hombres disfrazados de tigres. Una cosa muy extraña, ¿no? Sí, extraño, lo de los tigres. Más otros datos. Bueno, es interesante la previa también, ¿no? Todo lo que uno investiga para hacer ese micro. ¿Y llovía el 25 de mayo? ¿Había paraguas? No. Sí, había algunos paraguas, sí. ¿Había? Existía, porque se discute todavía eso, sí, ¿no? existía. En esa época, no sé si en la plaza había, pero existía. Sí, no te olvides, además, que no es que todo el pueblo tenía, y había que ver a lo que se le llamaba pueblo también en ese momento, ¿no? Claro. No cualquiera tendría paraguas, pero existían. Sí. Claro. Y bueno, y justo ahora, que viene la semana de junio de Belgrano, que él nació un 3 de junio y murió un 20 de junio, y se cumplen los 250 años, ¿no? Sí, yo tengo preparado con un mes de anticipación los programas, así que ya tengo, en realidad voy a hablar de lo que yo llamo el karma de Belgrano, porque la verdad es que cuando trasladaron los restos, los funcionarios se robaron los dientes de Belgrano. Ay, qué horror. Y después lo tuvieron que devolver porque los encontraron, y después robaron cosas, el reloj de él, ese famoso reloj con que le pagó al médico, fue robado del Museo Histórico Nacional, sí. Y libros de él fueron robados también. Bueno, la verdad es que es una figura que sigue sufriendo aún después de muerto, ¿no? Sí, y él era de una familia adinerada, o sea, los padres eran comerciantes y terminó sin un centavo, ¿no? Sí, una pobreza terrible. Y los restos están ahí en la iglesia de Santo Domingo. De Santo Domingo. Ahí fue cuando los trasladaron ahí, y aprovecharon lo único que había quedado prácticamente eran los dientes, y se los manotearon y se los metieron en un bolsillo. Ay, qué horror. Los dientes, ¿por qué? ¿Tenía algún diente en especial o algo? No, porque después de varios años era lo que había quedado más o menos sin deteriorarse. Claro. Mirá vos. Bueno, muy interesante. ¿Y eso lo haces en Radio Nacional? ¿Lo grabás o salís en vivo? ¿Cómo es? Grabamos los 4 primeros, que era con todo este asunto que empezaba ya a verse el tema de
del coronavirus, y ahora estamos saliendo, es una triangulación interesante porque el operador está en Radio Nacional, sí. Yo estoy en Quilmes y Stronati está en Caballito, así que hacemos el programa así por teléfono, intuitivamente y por teléfono. Ah, está bien. Sí, es difícil no ver la cara del operador, sí. Pero bueno, hay que hacerlo igual, ¿no? No, pero sale bien, sale prolijo. Sí, sí. Pero bueno, no sabía, qué interesante eso. O sea, ¿a vos te gusta mucho el tema de la investigación y la historia, por lo que veo? Sí, en realidad yo quería ser arqueóloga. No pude serlo porque ingresé en La Plata, en el Museo de La Plata en el año 78, y los militares sacaron la carrera justo en ese momento, y los que habíamos ingresado era antropología arqueológica, nos dejaban cursar biología, que no, la verdad es que no tenía nada que ver con mi vocación. No. A partir de ahí hice un profesorado de historia, que no lo terminé, pero hice arqueología en Jujuy, y el tema histórico me gusta muchísimo. La mayoría de mis radioteatros son sobre hombres y mujeres de la historia argentina. Qué interesante. Bueno, y vos tenés 2 libros editados sobre el radioteatro argentino, y uno que está por ver la luz, ¿no? Espero. Contame un poco de esos libros y sobre el radioteatro en Argentina. Lo que noté cuando empecé, sobre todo con la docencia, te estoy hablando del año 2003 más o menos, la docencia relacionada con guión y con radio, era que no había demasiados libros, no había ninguno en realidad específicamente dedicado a recopilar la historia del radioteatro nacional. Había pedacitos en distintos libros, como por ejemplo Días de Radio de Ulanowski y otros más, que obviamente contaban casi siempre lo mismo, es decir, chispazos de tradición, los Pérez García y alguno más, y no había demasiado material. Y bueno, yo venía de una familia que tenía que ver con el radioteatro, que habían tenido su propia compañía de radioteatro y había salido de gira, y entonces a partir de ahí empecé a investigar, no tanto en libros, porque ya te digo, no lo sabía, sino en deudos, en personas que habían hecho radioteatro, o que sus padres o sus abuelos habían hecho radioteatro, y a partir de ahí se fue armando una cadena, digamos, de información que dio por resultado estos libros. Una pregunta, ¿había alguna revista o comunicación que comentara los radioteatros o anticipara el próximo capítulo o algo, o no? Sí, salían la mayoría de las revistas que nacieron en la década del 30 y del 40, pero sobre todo del 30, eran las que contaban no solamente, digamos, la grilla del día o de la semana como venían, sino entrevistas, fotos de los actores, y todas tenían un nombre relacionado con la radio. Vos fíjate que los nombres eran Antena, Sintonía, Radiolandia, o sea, sí. Son todos nombres que tienen que ver con mundo radial. Claro. Todos tienen que ver con la radio o con algo de la radio. Ah, mira vos. ¿Y vos notás un gran cambio o qué diferencias notás entre lo que era el radioteatro de esa época y lo que es el radioteatro en la actualidad? Bueno, obviamente una de las grandes diferencias es la cantidad, ¿no? Y creo, hasta me diría que la calidad también, porque se ha perdido un poco, al estar desaparecido también de las escuelas. Primero, desapareció del oído del oyente, al no haber en las grillas una de las emisoras una oferta de ficción, y eso desacostumbra al oyente y también a los estudiantes, porque por ejemplo el ISER tenía su escuela de radioteatro que duraba 1 año, se cursaba durante 1 año, eso desapareció hace muchísimos años cuando se decidió que la radio era rankings musicales y noticias. Sí. Y entonces
los estudiantes tampoco pudieron. Hoy un operador es muy raro que pueda cargar sobre sus hombros lo que es hacer una ficción radial con los planos, con los sonidos bien puestos, porque no lo estudia en la carrera. Claro. Entonces, para el nuevo oyente, quizá que todo salga en el mismo plano, no siente la diferencia de eso, ¿no? Que los que por ahí captamos, no te digo que escuchar, porque yo, por ejemplo, ya no pertenecí a la época de ser oyente de radio, ¿no? Ya estaba desaparecido prácticamente cuando yo nací, pero los que hemos abrevado, digamos, en otros audios, nos damos cuenta de la diferencia de calidad, de los sonidos bien puestos. Te comento esto nada más, Migré, por ejemplo, se volvía loco cuando ponían como sonido, no sé, en un supuesto almuerzo, y ponían un plato y los cubiertos, y Migré gritaba, ese plato suena vacío, o sea, había que ponerle comida, porque para él ese plato estaba sonando falso. Una sutileza, pero qué verdad, ¿no? Pero es súper verdad, porque vos te das cuenta cuando el plato está vacío o si tiene peso, ¿no? Pasa también cuando en una escena alguien agarra una valija, vos te das cuenta que la valija está vacía. Sí, ¿viste? ¿Viste? Claro. Como que lo agarra con una facilidad y siempre tiene Yo siempre digo, en el teatro se ve mucho que le pongan aunque sea un ladrillo adentro para que empiece, porque se nota que es de canje y vacío. Bueno, eso rompe ese contrato de credibilidad que uno tiene que tener como espectador, ¿no? O como oyente. Sí. Hace algo de ruido, pero bueno, eso es algo, si vuelve, digamos, como dicen en España, a ser la época de oro de la ficción radial, tendremos que empezar a pulir un poco más ese trabajo. Sí, otras veces he visto en televisión que agarran un libro como que están leyendo y el libro está al revés. Patas para arriba. Eso sí. Hay muchos puestos en la tele cuando muestran los defectos, ¿no? Sí, esas perlitas, ¿viste? Sí, sí. O de continuidad también. Bueno, vos escribiste esos 2 libros, quiero saber cómo lo armaste, o sea, la temática, cómo hiciste el primer libro, después el segundo y ahora el tercero, por épocas, ¿cómo lo armaste? Mira, yo lo armé en cuanto a antecedentes también. Algún capítulo tuvo que ver específicamente con la ceremonia de escuchar, es decir, qué pasaba en los hogares con esa escucha. Y obviamente sí, la historia, y va pasando también por décadas, y había una parte en el primero, ¿no? Que abordaba un poco más, porque casi todos los radioteatros uno así, siempre Buenos Aires es el ombligo, y entonces uno habla de los radioteatros que se emitían acá en Buenos Aires y que eran tomados también por las provincias, pero en las provincias hubo cualquier cantidad de buenos elencos y de gente que hizo el radioteatro por ahí sin salir de su provincia. Así que bueno, había investigado un poco eso también y lo agregué al libro, y también los deseos de las nuevas generaciones y de los nuevos radioteatros que vendrán, ¿no? ¿Esos libros se pueden conseguir o están en la Biblioteca Argentores, por ejemplo? Están en la Biblioteca de Argentores los 2. El primero se llama el Radioteatro Nacional, Historia y Testimonios, y el segundo el Radioteatro Nacional, La Cenicienta del Éter, y están absolutamente agotados. Es más, te digo, yo acá en casa del primero debo tener 2 ejemplares que los cuido, los tengo atesorados aquí. ¿No ves una posibilidad de hacer una nueva edición del libro? Yo estuve trabajando y ahora la cuarentena me dio la oportunidad de darle los últimos toques al tercer libro, porque en estos años la investigación no termina nunca, ¿no? Y uno sigue
haciendo esa cadena, viene alguien y te dice, pero vos fuiste, hablaste con... Y claro. Bueno, claro, o entrevistas que no había hecho antes y las hice en estos años. Así que es una versión casi, te diría, que con un gran porcentaje de material nuevo. Veremos este año si se puede editar. ¿Y algunos de esos libros se los dieron o los tiene Conavip, que Conavip es la que se encarga de mandar los ejemplares a las distintas bibliotecas públicas del país? Sí, tengo entendido, no lo sé directamente, tengo entendido que la editorial del primero, que fue la editorial Tiempo Sur, reservó ejemplares para este tipo de cosas, ¿no? Ah, qué bueno, porque la verdad que es un libro muy interesante para tener en las bibliotecas populares, ¿no? Para que esté al alcance de todos. Sí, ¿no? en algunos lados me apersoné a dejar algunos ejemplares donándolos a bibliotecas de algunas institutos de carreras de comunicación, y después me llevé la sorpresa de que no estaban en la biblioteca. Ah. Bueno, por un lado es como un piropo, ¿no? Decir, bueno, sí. Le gustó tanto que se lo llevó. Sí, pero no sabemos si lo llevó para leer o para hacer el asado. Esperemos que haya sido para leer, ¿no? Sí. No había pensado en esa. Pero qué horror. Pero bueno, entonces, ¿estás trabajando para ver si se puede editar el tercero? Sí. Ah, sí. mira qué bien. Bueno, me alegro. Lo quiero editar porque si no le sigo agregando cosas. Y sí, no lo terminas nunca. Bueno, como Borges, que decía claro. que editaba el libro para no seguir corrigiéndolo. Exacto, sí. Y sí, si no, no terminas más. Hablando de libros, como este año se cumplen los 100 años de la radio argentina, pionera en las transmisiones radiales, la Argentina. Esto es en agosto, el 27 de agosto, ¿no? 27 de agosto, sí. Bueno, se cumplen los 100 años. Tengo entendido que Argentores está preparando un libro con 100 entrevistas o algo por el estilo, ¿me contás? Sí, son 100 testimonios de gente de radio y algunos hacedores, algún otro oyente de radio, pero gente de los medios, y son 100 voces para 100 años. Así que hay un gran trabajo del Consejo de Radio, por un lado, de Alicia Petty, de una periodista e investigadora de los medios, que por supuesto ha colaborado muchísimo para recabar todos estos testimonios. Así que estamos deseando verlo. ¿Está trabajando también Ulanowski ahí o no? No, Ulanowski dio su testimonio también, claro, de lo que es la radio. Si no nombro gente, porque imagínate que son 100, ya estamos prácticamente a punto de editar, y te podría decir algunos nombres y quedarían un montón afuera, así que claro, prefiero. Sí, ¿y están grabando también en video o solamente...? No, fueron colaboraciones escritas. Escritas. Sí. Y hay, digamos, una variedad, o sea, hay editores, hay todo. Operadores. Muy bien. Hay de todo, por suerte, y abarca todas las generaciones, ¿no? Gente que ha sido en su momento por ahí, ha trabajado en Radio El Mundo, en la época de Radio El Mundo, justamente, claro, de Maipú 555, hace muchísimos años atrás, o que empezaron como actores en los elencos infantiles que había en los años 40, y hay gente de la comunidad podcastera también, ¿no? Gente muy joven. ¿Lo agregaron lo del podcast también? ¡Qué bueno! Sí, hay chicos que están trabajando hace años, que son muy jovencitos, pero que vienen hace años trabajando en radio y en podcast, y también tienen su lugar en el libro. Bueno, o sea que va a estar bárbaro. Y la idea es presentarlo el mes de agosto, ¿no? Y ya no tenemos ideas, digamos, el problema es qué es lo que va a pasar con las posibilidades. Nosotros teníamos idea e invitación también, y trabajo conjunto con la Biblioteca Nacional, con ENACOM, con qué sé yo, con diputados. Bueno, el tema es que estamos todos a la expectativa, y se iba a hacer en la Feria del Libro el 11 de mayo a las 6 de la tarde, mirá, teníamos todo listo. Desde el año pasado estuvimos trabajando
para hacer una obra que la verdad es mía, un guión de una obra mía sobre que se llama Según pasa la radio, sobre los comienzos del radioteatro, y lo teníamos todo armadito, y bueno, y nos agarró el 11 de mayo acá cada uno en su casa. Sí, sí. Todo eso está pendiente. En cuanto se libere, empezaremos a ver cómo se resuelve, y si no, se harán algunas cosas virtuales, streaming, no sé. Todavía, incluso esto de los premios, ¿no? Tanto los premios Argentores como los premios de fomento que hablábamos hoy al comienzo, estamos sin saber bien qué hacer, si esperamos, si lo hacemos virtual. Sí. Y una pregunta, ¿ese libro cuando esté listo se va a poder comprar en las librerías? ¿Lo van a entregar a distintas lugares, sociedades, o qué van a hacer con ese libro? Argentores no suele lucrar con estos libros, así que no creo que esté a la venta así masiva, pero sí seguramente, no sé, quizá queden algunos ejemplares para que en la próxima Feria del Libro en el stand de Argentores se puedan conseguir. Seguramente son más que nada para difundir y para entregar, ¿no? Claro, en distintos lugares. Claro. Sí, lo ideal sería la CONAVIP para que lo distribuya por todo el país. Sí, ideal. Seguramente, sí. Ah, qué bueno. Y quería recordar también, dentro del Consejo Profesional de Radio Argentores, falleció Inés Mariscal, que era una compañera tuya, va a ser un mes ahora, ¿no? Sí, el 30 va a ser un mes. Sí, quería recordarla. Sí, mira, fue un golpe, bueno, obviamente ustedes la conocen, estuvo en este programa. Sí. Fue difícil además por lo impensado, ¿no? No hubo un tiempo, digamos, de enfermedad o de algo que uno puede decir, bueno, fuimos acompañando esta idea de qué podía pasar. Nosotros tenemos reuniones vía Zoom del Consejo Profesional de Radio los jueves, y ese jueves habíamos estado como si nada en plena reunión, y quedamos en cosas para la próxima semana, y en el medio, de golpe, Inés ya no estaba más con nosotros, así que fue muy duro, muy duro. Sí, la verdad fue Tampoco inesperado. Pudimos abrazar a su hija, Mirta no pudo despedirla como hubiese querido, no podía, estuvo unos días en coma y no podía acercarse tampoco por este tema de la pandemia, así que fue duro. Sí, pero ella no tuvo COVID, nada que ver. No, fue por otras causas. Amaneció con un dolor de cabeza muy fuerte, y a partir de ahí ya quedó como fue como una ACV múltiple, y quedó en coma, así que su hija nos decía que esa noche anterior había estado en la cena absolutamente bien. Sí, así que bueno, le mandamos un saludo a la hija. Un cariño a Mirta Mariscal. La quiero saludar. Nosotros nos quedó la última nota que hizo con nosotros, con este medio, así que la pasamos ya, así que le mandamos un saludo enorme, y a todo el consejo, que era tan buena compañera, ¿no, Mercedes? Sí, imagínate, bueno, en esta gestión éramos las dos mujeres, los demás son hombres, y teníamos una complicidad así. Los jueves además ella iba al Consejo de Previsión Social temprano, al mediodía, y después venía y estábamos las dos solas, así que teníamos además esta cosa de amistad, de las charlas que iban más allá de Argentores. Me pasaba a saludarlas y estaban las dos ahí sentadas. Sí, lo sentí y lo sigo sintiendo obviamente muchísimo. Sí, pero bueno, un recuerdo pequeño desde aquí. Bueno, contame, Mercedes, no sé si sabes tus proyectos, cómo van a seguir ahora. Con el tema de la pandemia no sabemos proyectar demasiado, pero ¿cómo sigue ahora todo? No, dentro de todo, para los autores es un tiempo de... por ahí, al contrario, uno agradece tener más tiempo para trabajar las obras, para crear nuevas, ¿no? He visto muchos autores que están haciendo acopio de producción
que en algún momento verá la luz. Por ahí más complicados están los actores, con la imposibilidad de mostrar lo que hacen con público, ¿no? Yo estoy trabajando en pulir este libro ya para que quede para la edición, sobre la historia del radioteatro, y estoy trabajando también en otras obras o adaptaciones para por ejemplo, para el Auditorium de Mar del Plata con Emilio Comte, que hace 10 años que está haciendo radioteatro en escena y que sale por LU6 Radio Atlántica de Mar del Plata. Sí, hay distintos proyectos, ¿no? Sí, y tus micros ahí en Radio Nacional los seguís haciendo. Lo sigo haciendo, y en Del Plata también. Y hay también proyectos para algún programa de radio, que también se frenó un poco por esto. Pero sí, proyectos de obras de teatro también. Lo último fue en el Maipo, una obra sobre Alfonsina Storni y Quiroga, El beso que no hiere, que se hizo en el Maipo hasta diciembre del año pasado. Bueno, había intenciones de seguirlo también, de retomar una segunda temporada, se verá. Sí, se verá. Pero lo bueno que la radio en general no paró. Nosotros, por ejemplo, obviamente nos adaptamos, salíamos cada uno desde su casa, ahora lentamente se abrió y uno puede venir al estudio, pero digamos, no paramos. No solamente que no paró, la radio repuntó, tiene más escuchas, sí. Hay más podcasts, hay más programación, sí. Hay... Subió un 20% la escucha de radio, de podcast y eso, la verdad, sí. Impresionante, ¿no? Es como volver a las raíces. Claro, sí. Sí, porque bueno, hay un poco de todo en la radio. La tele se sigue viendo, pero se concentró más en el coronavirus, entonces es como la radio es más diversa, ¿no? Sí, la tele tiene, sobre todo la abierta, ¿no? Como sí. una agenda setting así como demasiado estricta, en el sentido de que no se salen mucho de los 4 o 5 temas que andan dando vueltas. Sí, es verdad. Y esta radio y los podcasts y la radio online, digamos, permiten como una mayor diversidad de temas. Es verdad. Bueno, Mercedes, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, esperamos ver tu libro y el libro de los 100 años. Esperemos. Que lo vengas a presentar acá. Sí, seguro. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Bueno, un beso. Beso. Un beso, Mercedes. Autores en línea, en la RZ. Alejandra Boada y Raúl Martorell en Autores en línea. Muy bien, Raúl. Qué linda nota, Alejandra. Hermoso. Qué linda nota. Siempre Mercedes, sí, me encanta porque se nota que es una persona de radio y que sabe un montón y me apasiona que me cuente todas esas historias, ¿no? De la radio. Sí, además sabe un montón, ¿no? Sí, me encanta y ojalá que pueda hacer ese tercer libro. Yo cuando se abra todo voy a pedir ahí en Argentores los libros de ella para leerlos porque sí, lo vamos a pedir porque son fabulosos. Sí. Y para comentarlos. Sí, te cuento algo. Argentores lanzó su app móvil. Se trata de la primera en su tipo entre las entidades de gestión de gran derecho en el mundo. Su objetivo es permitir a los autores tramitar el cobro de derechos desde el celular y estar informado y conectado. Pueden entrar a www.argentores.org.ar y allí tienen para todos sus socios, es muy fácil, es lo último y pueden hacer transferencias bancarias y el que tiene que cobrar derechos directamente pasarlos a sus cuentas, sus cajas de ahorro a través de un clic nada más. Así que pueden entrar, Argentores lo lanzó, es una flamante aplicación móvil en la que los socios como los administrados de la entidad podrán
consultar, no es solo para los socios, sino para los administrados, o sea que toda persona que se maneja a través de Argentores, que algunos no son socios, pueden consultar porque también la pueden tener. Y administrar sus cuentas, Alejandra, corrientes desde el celular, recibir información de interés de acuerdo a su área de actividad y contactarse directamente para solicitar asesoramiento o evacuar muchas dudas. Se trata de una herramienta que busca simplificar el acceso a la información relacionada con el cobro de los derechos de todas las autoras y autores. Desde ahora, cada vez que un usuario abra la APP de Argentores recibirá una alerta si existe un nuevo movimiento en su cuenta corriente. Allí mismo el usuario puede consultar las novedades y así lo quisiese solicitar una transferencia, lo que dije antes, a la cuenta bancaria que previamente ha establecido como destino. Por cuestiones de seguridad, la transferencia no será instantánea, ya que deberá ser verificada por el área correspondiente de Argentores, pero su resolución será rápida y se mantendrá informado el autor de cualquier novedad a través de su correo electrónico. Esto va a quedar para siempre, te cuento, Alejandra, que no tenés que ir a cobrar a la entidad, que es buenísimo, ¿o no? Sí. No, bárbaro. La gente entra desde su celular, entra a Google Play, pone Argentores, descarga la aplicación, que son 10 segundos descargarla, y lo que hacen es ponen su número de documento y la clave que tienen habitualmente para entrar, y ya está. Ahí tienen todo. Bueno, súper Raúl, fácil en estos tiempos de coronavirus, para no tener que moverse de su casa, ¿verdad? Exacto. Bueno, Raúl, nos vemos la semana que viene. Gracias por todo. Por supuesto, un beso enorme para todos y que se sigan conectando y pueden ver el programa a través de las repeticiones. Exacto. Bye, gracias a todos. Bye, bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.